59 minutos. Esta es XATX Radio 98.3 FM. Estudios y oficinas en Emiliano Zapata número 50, Atequiza, Jalisco, en Ixtlahuacán de los Membrillos. La hora se acerca. El momento ha llegado. ¿Tienes lo que se necesita para escuchar este programa? Entonces ponte cómodo porque ya comienza Leyendas de México con José Franco, solo aquí en Radio Atequiza. Pero muy buenas tardes a todos ustedes, amigos, amigas, que nos hacen el favor de escuchar estas leyendas del estado de Baja California Norte. Vamos a seguirles narrando, como no, con mucho gusto, estas leyendas. Amigos, ¿ustedes creen que alguien que ya falleció regrese a su lugar de origen, a su casa? Pues miren, escuchen esta historia. Se llama Doña Clodo volvió a casa. Era de madrugada cuando Sofía se despertó con el sobresalto de escuchar la televisión encendida en la sala, que estaba en el primer piso de la casa. Sintió de momento una sed insaciable y lo primero que le vino a la mente fue bajar a la cocina para buscar un... Todavía somnolienta, bajó de una en una las escaleras. A sus oídos todavía llegaba el sonido de la televisión encendida, lo que le pareció de lo más familiar, pues seguramente se trataba de la tía Clodomira, quien siempre la veía a esas altas horas de la noche. Al llegar abajo, vio que todo estaba apagado, incluso el televisor. Luego le vino un escalofrío por recordar que su tía en realidad llevaba días de haber muerto. El corazón le dio un vuelco. Corrió a encender la luz. Ahí, obviamente no había nadie, pero se podía percibir el olor de su tía. Casi por instinto, Sofía encendió el televisor y casualmente estaba una de las películas preferidas de la tía Clodo, como le decía de cariño. Comenzó a llorar, la recordaba, y ahora el olor y la vieja programación se la recordaban. Tuvo que sentarse para reponerse de la impresión y al cabo de un rato quiso imaginar que todo había sido un espejismo, producto de su somnolencia, y prefirió no decirle a nadie. Doña Clodo, como se le conocía en la colonia Castillo, era una mujer de las de antes, de esas fuertes y sanas. Falleció lejos de la tierra que le dio tanto, Tijuana. Pasados los 90 años, murió en Sinaloa, en la casa de una de sus hijas, y fue enterrada junto a uno de sus yernos, con quien por cierto no llevaba buena relación. Su deseo era otro, y la mayoría de sus familiares lo sabían, que la enterraran en Tijuana, junto a su hijo, que había fallecido años antes, y quien fuera su compañero toda la vida. Nadie hizo caso. Días después de su supuesta aparición, los eventos extraños volvieron a la vieja casona,
porque Sofía recibió una llamada telefónica. No escuchó mucho. Eran voces casi inaudibles que parecían pedirle ayuda. Lo tomó por una broma de mal gusto y olvidó el asunto. Una tarde, cuando Sofía regresó del trabajo, fue abordada por un vecino que la saludó de manera muy cordial y luego le dijo que no sabía que su tía había vuelto de Sinaloa. Sofía se desconcertó. Entonces el vecino le explicó que había pasado por la mañana frente a la casa y vio a doña Clodo sentada en una de las sillas del patio. Hasta me saludó cuando me vio, le comentó. Sofía se molestó porque creyó que se trataba de una broma de mal gusto e indignada le dijo al vecino que eso no podía ser porque su tía había fallecido hacía una semana. El vecino se impresionó aún más y se disculpó, pero sostuvo la versión de que la había visto. No me quedé a platicar con ella, pero clarito la miré cuando levantó la mano para saludarme. Yo hice lo mismo y me seguí de largo porque tenía prisa. Añadió, ese mismo día, Sofía tenía en la contestadora varios mensajes inaudibles, con la voz aguardentosa pidiendo ayuda. Comenzó a preocuparse porque allá, en su ciudad, dicen que cuando ven a un aparecido es porque éste tiene una necesidad. Días después del encuentro con el vecino, Sofía recibió otra llamada. Al contestar, escuchó la misma estática de las otras llamadas, aunque esta vez reconoció la voz ronca de una mujer que le decía, Sofía, ayúdame, soy yo, Clodo, ayúdame. Una extraña sensación le recorrió la piel y comenzó a pensar que algo extraño estaba sucediendo. Decidió comunicarse a Sinaloa para comentar lo ocurrido y su sorpresa fue mayúscula al escuchar la voz de sus propios familiares que varios fenómenos similares estaban pasando por aquellos terrenos desde que doña Clodo falleciera. Como no encontraban explicación a lo que estaba ocurriendo, Sofía acudió con un amigo de confianza y le contó lo sucedido. Este le dijo, tu tía pide ayuda porque su deseo es descansar junto a su hijo y lo único que quiere es que sus restos sean traídos acá y sean depositados donde ella deseaba. Mientras no sea así, va a seguir buscando la manera de llamar la atención. Cuenta la leyenda que los restos de doña Clodo fueron exhumados de Sinaloa y trasladados a Tijuana. Solo así, las llamadas extrañas, el olor a su presencia y la aparición de la misma desaparecieron. Por eso es importante que se preste atención y se cumplan siempre los últimos deseos de las personas al morir, para evitar que su espíritu intente hacerse escuchar en señal de protesta. ¿Cómo ven, amigos? ¿Será cierto esto o no? Pues ahí se los dejo de tarea. Yo, hasta donde sé que sí debe ser así. Cuando alguien tiene el deseo de que sus restos descansen en cierto lugar, pues lo dice antes de fallecer. Esta leyenda pues está
algo macabra y algo misteriosa, pero en fin, vamos a creer que sí. Miren, tenemos otra leyenda para ustedes donde se ve también las injusticias que pasan en el mundo. El aprovecharse de la autoridad, pues creo que ya es un delito eso, Cristian, ¿sí? Es un delito, abusos de autoridad se llama, ¿verdad? Abusos de autoridad. Esta historia que les voy a narrar ahorita, se trata de eso precisamente. En el año de 1938, la ciudad de Tijuana se conmovió ante el nefasto crimen del que fue víctima una inocente niña de corta edad, al ser violada y asesinada por un miembro del ejército, que después inculpó a un subalterno. Fíjense nomás, este señor tenía un grado, yo creo que era un oficial o algo, y vio la manera de inculpar a un soldado raso llamado Juan, ¿verdad? Y lo culpó de eso. La conseja dice que no fue él quien amancilló a la pequeña, sino su superior. Pero en aquel momento, la horrible tragedia desató las protestas, y las múltiples manifestaciones dejaron sangrientos motines. En esa época, realmente unos cuantos o casi nadie conocía a Juan Soldado. De ahí que nadie pudiera meter las manos al fuego por él. Lo más triste del caso es que hasta su propia mujer, fíjense nomás, hasta su propia mujer dudó de su integridad y, sin medir las consecuencias, hizo una declaración que pareció estar en su contra. Juan fue conducido al panteón de Puerta Blanca para aplicarle la ley fuga. Como no se le permitió hablar para defenderse, cuando corrió huyendo de la muerte, iba blasfemando y lanzando improperios en contra de quienes lo acusaron. Y al darle el tiro de gracia, maldijo a los que le dieron muerte. Entre los que protestaban por este hecho, unos estaban a favor y otros en contra, aunque la mayoría eran los primeros. Al morir, manifestaron sus condolencias y al ser sepultado, cubrieron su tumba de flores y luces. Hubo más de uno que oró pidiendo el descanso de su alma, pero tal vez alguien, en el exceso de su culto homenaje, lo catalogó como mártir y, encontrándose en apuros, le pidió que le ayudara. Al ser solucionado su problema, se dio a la tarea de publicar aquello como milagro. Así comenzó una creencia que se hizo luego tradición. La gente curiosamente acudía al lugar de los hechos para orar por el ánima de Juan y se olvidó de la tumba de la niña. Sobre la tumba de Juan se construyó un cuartito al que la gente acude con regularidad para pedirle favores. La pequeña capilla está atestada de retablos, tarjetas, retratos, imágenes de santos, papeles escritos, trapos y prendas de vestir. Los favores que le solicitan son muy diversos, desde la separación de una pareja hasta la sanación de una persona enferma. Ahora este hombre, que un día fue sentenciado y ajusticiado sin oportunidad de réplica, es lo más parecido a un santo sin reconocimiento de la iglesia. Es Juan Soldado.
¿Qué les pareció también esta leyenda, verdad? Que pues se ven las injusticias que pasan en el mundo, ¿verdad? Sobre todo, pues hubo una que todavía no se puede perdonar. Fíjense, hace más de 2000 años que pasó eso y sin embargo es una injusticia lo que pasó. Ni quien diga que no, ¿verdad? Bueno, pues ahí les dejo esta leyendita. La tercera leyenda y la última de este día se titula Las hijas del tecolote. Cuentan que la familia del tecolote estaba compuesta de 6 lindas niñas, que en este caso serían pequeñas tecolotas, o tecolotes más bien, que al igual que el padre, eran inteligentes y hábiles para volar muy alto. Desde pequeñas tuvieron que leer libros de ciencia, medicina y arte en la biblioteca de su sabio padre. Ellas esperaban inquietas el sonido que les anunciaba el fin de la tarde, momento que aprovechaban para salir a jugar, cantar, bailar y volar para distraerse de las ocupaciones intelectuales. Jugaban, entre otras cosas, a los juegos que les veían a los humanos. Por todos lados del bosque se escuchaban sus risas, llenando de alegría a quien las escuchara. Sobre todo llenaban de contento al coyote, quien se había convertido en su mejor amigo. El coyote Pai se escondía silenciosamente entre las ramas para tomarlas por sorpresa y hacerles cosquillas en las costillas, en las axilas y en los pies. Después de hacer su clásica travesura, el coyote Pai se escondía sin que pudieran atraparlo. A ver quién me encuentra, y se perdía entre la maleza. Era difícil dar con él porque era un experto en caminar sigilosamente entre la hierba, así que no podían atraparlo después de haberles hecho la broma. Un día se pusieron de acuerdo para darle una lección. Salieron antes de que escucharan el sonido. Corrieron a esconderse al cielo, simulando ser unas estrellas. Se pusieron en las uñas de las patas velas para simular la luz de estos astros. Todo con la finalidad de perder al coyote. Cuando llegó su amigo, como todas las tardes, las buscó creyendo encontrarlas en los lugares de siempre. La verdad es que por mucho que se esforzaba, no hallaba nada. Las buscaba entre las ramas, las buscaba entre los árboles. A lo lejos escuchó que le gritaban: ¡Ey, Pai, por acá! El coyote corría y se arrojaba a donde creía que estaban, pero nada. Le seguían gritando las niñas risa tras risa. Por acá, en este lado, ya casi nos encuentras. Y nada, no podía descubrir el secreto y cada vez se iba enojando más hasta que le gritaron: ¡acá arriba! Entonces el coyote volteó al cielo y pudo verlas. ¡Ah, ya las vi! ¡Qué bonitas se ven las hijas del tecolote! Parecen constelaciones de estrellas. El coyote Pai quería estar junto a ellas. Le parecía maravillosa la idea de volar y ser parte del cielo. Así que comenzó a gritar: ¡quiero ir con ustedes! ¡Yo también quiero ser una estrella! Las hijas del tecolote siguieron con su plan. Claro, vamos a enviarte una cuerda para que subas. Tomaron su pelo,
y entre todas tejieron una larga trenza que parecía una enorme escalera que llevaba al cielo. La arrojaron al coyote para que subiera por ella, y el coyote, en cuanto la trenza llegó al piso, no perdió la oportunidad para subir. ¡Allá voy!, gritó. Repetía el coyote Pai muy contento. Con esfuerzo subía y subía para estar junto a las hijas del tecolote, y cuando estuvo a punto de llegar con ellas, le cortaron la cuerda para que éste cayera en la tierra. ¡Ay! Su cuerpo golpeó en el piso. Comenzó a temblar, resquebrajándose todo. La tierra alrededor se hizo pedacitos, tantos y tan chiquitos que terminaron como polvo, que el viento fue esparciendo por todos lados. La abuela del coyote alcanzó a escuchar la voz de su nieto antes de caer, por lo que fue a ver lo que sucedía. Al llegar al lugar, los restos de su nieto estaban regados por todos lados. El coyote abuela se dio a la tarea de juntarlos, los puso en su delantal y los condujo a su casa. Estaba llorando y pensaba en lo mucho que debía haber sufrido su nieto. Con el polvo hizo una harina, y con la harina hizo panecitos que horneó. Dios, al verla, pensó que era triste su pena y quiso compensar a la abuela. Así que de los panecillos que horneó comenzaron a brotar coyotes que se esparcieron por todas partes. Fue de este modo que se pobló la tierra de estos hermosos animales. La abuela se puso muy contenta, estaba feliz de mirar que del polvo de su nieto brotaron nuevas manadas. Dios también hizo que las tecolotas no bajaran jamás a la tierra. Ahí se quedaron en el cielo como estrellas. Cuenta la leyenda que esta es la razón por la que los tecolotes cuentan estrellas. Las miran, las observan, porque un día fueron sus hijas buenas. Y hasta aquí, señores, terminamos nuestras leyendas. Bueno, nuestras leyendas del día de hoy y también las del estado de Baja California Norte. Espero que todas y cada una de ellas haya sido de su completo agrado. Ojalá tengamos tengan la amabilidad más bien de escucharnos, pero el día de mañana, si Dios no dispone otra cosa, vamos a dar principio a las leyendas del hermosísimo estado también de Baja California Sur. Por hoy les agradecemos mucho su atención. Vaya un saludo hasta allá, hasta California, hasta Estados Unidos, en San Fernando. Y a ver si me está escuchando también mi hija Ana, allá, ¿verdad? Cerca de Stockton, por allá, por allá nos escucha también nos estará escuchando Luz. Pues si nos está escuchando, pues les deseamos toda la felicidad del mundo. Ojalá y todos ustedes, amigos, amigas, que nos escuchan aquí en Atequiza y en las partes circundantes de esta población, tengan la amabilidad de seguirnos escuchando. Por el día de hoy les deseamos la mejor de las tardes y pues que se la pasen feliz junto con sus familiares. Quédense en casa, no arriesguen una contaminación. Muchas gracias, muy buenas tardes. El
Pero no te pongas así, mañana tenemos más. En esta misma frecuencia del terror. Radio Tequiza.